la siguiente manera en el versículo 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, hermanos, nos habla de la seguridad, de la protección que tiene la persona cuando Dios está con él. Si Dios, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 37. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y en todas estas cosas se refiere al versículo 35, que tiene una lista en la cual todo lo que usted encuentra son problemas, angustias, persecuciones, tribulaciones, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Solo que podemos darnos cuenta, hermano, que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? De ahí la importancia de luchar. Luchar, hermanos, en el sentido de que para que Dios esté por nosotros y para que Dios esté de nuestro lado, pues nosotros también tenemos que estar del lado de Él. Porque Dios no va a estar con nosotros si nosotros no estamos con Él. Si Él está con nosotros es porque queremos que Él esté con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra. Úsala de una manera especial. Habla a cada corazón. Trae bendición al pueblo. Gracias por los que están congregados. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir, que no están presentes. Pero, Señor, una vez más, en tu palabra podemos darnos cuenta que, Señor, el número, Señor, tú no necesitas un gran número de gente, simplemente necesitas una persona que quiera ponerse en tus manos. Úsanos para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermano. Voy a hablar, si me ponen una poca de atención, hermanos, voy a hablar sobre el tema, el valor de la minoría. El valor de la minoría, o en inglés, minority. El valor de la minoría. En Isaías 55:8, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Porque así como está alto el cielo de la tierra, así también están mis pensamientos de los pensamientos de vosotros. Hay una distancia muy grande, hermanos, entre el cielo y la tierra. Y así de grande la distancia es entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de uno. Uno tiene que elevarse y uno tiene que dejar, hermano, que nuestros pensamientos suban para arriba, donde está Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Entonces, los pensamientos de Dios son más altos. Dios no se va a bajar a nuestro nivel, hermano.
Como hombre, Cristo vino a nosotros, pero para llevarnos a Dios. Pero en la vida como cristianos, uno tiene que caminar la vida en Cristo, caminando de la mano de Dios, pero haciendo su voluntad. Solo que nuestro Dios nunca ha fallado, hermano. Nuestro Dios nunca le ha quedado mal a nadie que ha confiado en Él. Todo aquel que en Él confía, dice la palabra de Dios en Romanos, no será avergonzado. Dios no va a dejar avergonzado a nadie que confía en Él. No quiere decir que no va a haber problemas. Por eso mismo, hermano, los problemas o los ataques del diablo son precisamente para provocar nuestra desconfianza en Dios y de esa manera Dios se vea mal. Pero escuche, Dios, hermano, nunca ha fallado y no va a fallar. El Señor, hermanos, siempre ha estado dispuesto a levantarnos. Cuando confiamos en Él en medio de las tormentas y problemas, Él nos da el poder para salir victoriosos de ellos. Cuando seguimos confiando en Él. Nuestro Dios nunca ha fallado y Él ha atendido a la voz de un solo hombre. Quiero que miren hasta dónde Dios puede y ya ha llegado, hermanos, a hacer para poder ayudar a la persona. ¿Qué es lo que Dios hace para poder, hermanos, sacar adelante a una persona que está clamando a Él? Y quiero que vayan a Josué, capítulo 10, verso 12. Josué, capítulo 10, versículo 12 al 14. Lo tenemos. Josué, hermanos, capítulo 10, 12, dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Si se pueden dar cuenta, hermano, lo que leen ahí en la palabra de Dios, Dios, hermano, obró una cosa única en la historia. Nunca ha habido otro día como ese, ni antes ni después. Por atender a la voz de un hombre, hermano, Dios hizo algo único, algo fuera completamente del entendimiento humano. El creador del universo, el que colocó las estrellas, el que colocó el sol y la luna, el que hizo el universo, la tierra y todo lo que en ello hay, hizo algo extraordinario, hermanos, cuando detuvo el sol por casi todo el día y la luna no se movieron. En otras palabras, la rotación, hermanos, se detuvo. Los astros, el sol y la luna, la tierra,
Hermanos, Josué necesitaba día, hermano, para tener luz y poder vencer a los enemigos amorreos. Y Dios lo favoreció, hermano, haciendo posible que el sol se detuviera en el centro y ahí permaneciera y no se moviera por casi todo el día. Nunca se movió. Hermanos, ese día fue el día más grande de la historia. ¿Por qué? Porque Dios estaba atendiendo a la voz de un hombre que estaba pidiendo que lo ayudara a vencer al amorreo. Dios estaba con Josué, hermano. Por eso Romanos nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay medida de lo que Dios puede hacer cuando el pueblo clama, cuando el pueblo ayuda, y que por lo que está clamando es por aquello que le va a glorificar, por aquello que le va a honrar su nombre, aquello que va a engrandecer el reino, lo que va a engrandecer la iglesia, lo que va a engrandecer su nombre. Dios no tiene límite de lo que puede hacer. Nosotros lo limitamos. Dios, hermano, detuvo la rotación, detuvo el sol, la luna, para atender la necesidad y dar victoria a Josué sobre los amorreos. Nuestra mente tan fina, tan finita y tan limitada, nunca podrá entender cómo el sol, hermano, nomás se detuvo y no se movió. Cualquiera de nosotros se sorprendería en estos días de que el sol nomás se detuviera y ya no se moviera, se quedara fijo y que tú miraras el reloj correr una hora, otra hora y otra hora y podías decir, ¿qué le pasa a mi reloj? En mi reloj ya marca las 7 de la tarde y el sol está arriba. Dándole golpes al reloj porque se descompuso. No, hermano, Dios había hecho esa maravilla. Dios detuvo el sol. Dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está que esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hasta allá, hermano, llegó el Señor a hacer algo grandioso para atender la voz y la oración de una persona. Ojalá que esto nos anime, hermano, a seguir orando por cosas más pequeñas. Todo lo que usted pida y lo que usted necesita, hermanos, es menos que se detenga el sol. Es menos de lo... Dios pudo detener el sol y la luna, hermano. Detuvo, hermano, todo el orden. Dios ya nomás vencieron y Dios nomás dejó que de vuelta todo volviera a la normalidad. Eso es un ejemplo de lo que Dios puede hacer para atender a la oración. Hermanos, cualquier cosa que usted pida no es nada comparado para lo que hizo Dios con Josué. Amén. Pero quiero que entendamos que para Dios, hermanos, la minoría siempre ha sido la mayoría. Para Dios, la minoría siempre ha sido mayoría. Dios nunca se ha ido por el número mayor. Dios siempre se ha ido por el número menor. Amén.
En la Biblia usted lo ve una y otra vez. Vamos a ver unos 4 ejemplos rápidamente. Primero, Noé era minoría. Noé era minoría, hermano, ante un mundo de gente. ¿Cierto o no es cierto? Era minoría. Si contamos, hermanos, vea lo que dice 1 Pedro 3:20. 1 Pedro 3:20. El hombre se va por la mayoría, hermano, pero Dios se va por la minoría. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, 1 Pedro 3:20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. ¿Qué significa 8 personas que fueron salvas por agua? Estoy hablando del valor de la minoría. 8 contra el mundo, hermano. 8 contra todo el mundo de gente. ¿Qué son 8 personas, hermano? ¿Qué son 8 personas para todo el mundo? Hermano, cuando la gente escuchó la mayoría, cuando la mayoría decía, ¿cuándo ha llovido? ¿Cuándo ha llovido? ¿Cuándo ha llovido? ¿Cuándo ha llovido? Eso era la mayoría. Y todos, hermano, clasificando o examinando decían, ¿tú crees que esos 8 van a poder tener la razón contra toda la gente? ¿Están de acuerdo que no ha llovido? ¿Dónde han visto agua? No, pues nunca. Esos 8 dicen que van a llover. Que, hermano, estoy diciendo que Dios, para Dios, la minoría es mayoría. ¿Por qué? Porque la minoría es la que cree en Él. Y Él no espera que crean el mundo, pero que crean los que tienen que creer en Él. Eran 8 contra el mundo. La fe de ellos. Quiero que lean Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. 8 personas fueron salvas. Y esas 8 personas, lo que estaban haciendo y lo que predicaban era verdad. La mayoría decía que eran mentiras. Pero Dios probó, hermano, que la minoría tenía razón. Cuando leemos Hebreos, capítulo 11, verso 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en la que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hermanos, la minoría de esas 8 personas, una cosa tenían y era fe. Creyeron que Dios era poderoso para hacer lo que nunca se había visto, que lloviera. Y Dios no solamente hizo llover, sino que abrió las cataratas de los cielos y el abismo de abajo, hermanos, se abrió de tal manera que agua de arriba y agua de abajo, esta cosa se hundió, hermano. De las montañas arriba no se miraba nada más que pura agua. La minoría, hermano, eran 8 y fueron salvos porque creyeron, porque Dios estaba con ellos. Y se cumple, hermano, lo que dice la Escritura. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo el mundo puede estar contra Noé.
Todo el mundo puede estar contra él. Todo el mundo se puede burlar. Pero Dios no lo dejó avergonzado. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. El que en él cree no será avergonzado. ¿A qué le tenemos miedo si no es a la vergüenza? No, ¿y qué tal? ¿Y luego? Dios nunca va a dejar avergonzado a nadie en que confía en él. Aunque te juzguen loco y aunque te digan loco, él no te va a dejar avergonzado. Es más, a propósito, los que han creído a Dios siempre han sido considerados locos. Porque creen en unas burradas, hermano, que ellos nunca han visto. En cosas que nunca han sucedido. Noé por 120 años les pregonó, les predicó, les dijo, hermano, les dijo que iba a mandar un diluvio Dios. A esto los hombres nunca creyeron. Pero después, cuando el arca se terminó y Dios mandó que entraran al arca, cuando se cerró la puerta, comenzó a llover. Y lo que la mayoría decía, se vino al suelo. La mayoría del mundo, hermano, tuvo que darse cuenta que Dios estaba con ellos. Cuando Cristo, hermanos, fue y les predicó a esos espíritus. Fue y les dijo, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron? ¿Se imagina, hermano, el Señor amonestándoles su incredulidad? En segundo lugar, hermanos, José era minoría en Egipto. Génesis 46, 27. Génesis 46, 27. Y díjoles Isaac, Génesis 46, 27, hermanos. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. 70 personas era minoría para el pueblo de Egipto. 70 personas, y José, hermano, tuvo 2 hijos ahí nomás. Estos hijos de José eran una minoría, pero contando a su padre y sus hermanos y sus familias, llegaron a un número de 70 personas. Esa fue la cantidad de gente que entró a Egipto. Para Dios, hermano, cumpliendo la promesa a Abraham, introdujo 70 personas a ese país, donde por profecía Dios le había dicho a Abraham, tu pueblo servirán a otro pueblo por 400 años. Solo que estamos viendo la introducción de lo que Dios ya había anunciado. Y el pueblo de Israel entra a donde iban a permanecer por 400 años en esa nación. Pero se llevó, hermano, de 70 el número, en 400 años ya eran mayoría, porque Dios los multiplicó. Como en el caso de nuestro Señor Jesús, Él y sus apóstoles eran minoría cuando se introdujo la iglesia. Y cuando la iglesia nació, eran 120 los que estaban reunidos en el aposento alto. Pero he aquí, como Dios le dijo a Abraham, sal y cuenta las estrellas si puedes,
porque así será tu descendencia. Hermanos, la iglesia puede ser minoría ahorita, delante de 8 billones de habitantes, pero la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. La iglesia sigue siendo la niña de sus ojos. La iglesia sigue siendo la esposa del Cordero. La iglesia sigue siendo el canal por el cual Dios transmite el evangelio y la palabra de Dios a un mundo perdido. La minoría. Y para hacer más todavía, para reducir el número, los bautistas fundamentales, hermanos, no los liberales, los que se han permanecido en la salvación por gracia, todavía es menos el número. Porque ahí estás hablando de la cristiandad, de Pentes, solo Jesús, apóstoles y profetas, apostólicos, y no acabo toda la tarde de decir todos los demás que hay. ¿Qué estoy diciendo? El valor de la minoría. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted espérese hasta que la mayoría lleguen para que usted haga algo. Dios nunca lo va a poder usar. ¿Se ha fijado que cuando David fue escogido para rey, él era el más pequeño? A comparación con sus hermanos, no había forma. Pero Dios lo tomó de detrás del ganado. José era minoría. Dios abrió la mar, hermano. Después de 400 años, Dios envía a Moisés y saca al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y Dios abrió la mar para librar su pueblo cuando los egipcios le perseguían. Y fueron sepultados todo el ejército de Faraón juntamente con él, por el poder de Dios. Cuando abrió el mar y cuando estaban en medio de la mar, el mar se volvió a juntar y todos se perdieron en el mar. En cambio, su pueblo estaba libre, estaba salvo, hermanos, del poder de la mano de Faraón. Porque cuando Dios está con nosotros, no hay forma, hermano, de que seamos dañados si Dios está con nosotros. Y en lo que Él nos permite que pasemos pruebas y luchas, Él va a estar con nosotros para ayudarnos a cruzar hasta el otro lado del Jordán y hasta el otro lado del mar. Cuando Faraón con su ejército iban siguiéndolos, cuando las paredes de agua estaban, había una columna que para los de Egipto eran tinieblas y para los otros eran luz. Dios los estaba protegiendo. El pueblo de Dios, hermano, necesita entender una cosa, que todo lo que necesitamos es que el Señor esté con nosotros. Y eso no significa que no va a haber tropiezos, no va a haber problemas. No, va a haber, pero cuando Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Gedeón era minoría. En Jueces 7:7, Dios le dice a Gedeón, con estos 300 hombres, te salvaré. Tenía 32,000. Gedeón tenía 32,000 soldados, un ejército numeroso. Pero Dios le dijo a Gedeón, tienes mucho pueblo, tienes mucha gente. Dile que el que tenga miedo y el que tenga temor a la guerra se vuelva. 22,000 personas, 22,000 soldados se regresaron para su casa. De 32,000, 22,000 se fueron y quedaron 10,000. Dios le dice a Gedeón, todavía tienes mucho pueblo, todavía tienes mucha gente. ¿Cuál era el plan de Dios?
que los hombres no se llevaran el paquete, que los hombres no se levantaran el cuello, que el ejército no saliera diciendo, somos fuertes, por nuestra mano prevalecimos, sino que Dios, hermano, siempre ha cuidado de que su nombre siempre sea glorificado y reconocido como que Él es el que hace todas las cosas en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Gedeón era minoría. Dijo Dios, lleva estos 10,000 al agua y el que se lleve la agua con la mano y tome, ponlo aparte. Y los que hicieron eso fueron 300. Y Dios le dice, con estos 300 hombres te voy a dar la victoria. 300 eran minoría, hermano, para el ejército contra el cual iban a ir. 300 contra más de 120,000. Jueces 8:10. Jueces 8:10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campo de los orientales, y los muertos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Eso nomás los muertos. Todavía falta los vivos que iban persiguiendo en el camino. Estoy diciendo, hermano, que 300 hombres eran minoría para más de 120,000 personas, soldados. Eran minoría, pero Dios iba por delante de ellos. Dios iba por delante, derrotando, peleando por ellos. Dios estaba, hermano, destruyendo. Te estoy diciendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy hablando del valor. El valor de la minoría. ¿Por qué la minoría tiene valor? Porque Dios está con ellos. Hermano, usted no busque una mayoría haciendo la obra de Dios. Usted va a encontrar siempre que son poquitos. Dijo Jesús, ¿no fueron 10 los limpios? ¿No fueron 10 los que limpié? Uno de los que regresó era minoría. 1 de 10. Y los 9, dijo Jesús, ¿y los 9 dónde están? La verdad, uno quisiera, hermano, que todo el pueblo de Dios estuviera en su lugar. Pero hay peligro para el predicador. Porque si estuvieran todos, se siente uno bien padre. Pero hemos experimentado, hermano, tener la casa llena y decir, no, hombre, se puso bien bueno, porque estamos diciendo que la casa está llena. Y luego cuando son poquitos, puedes decir, pues, está ahí tú, más o menos. ¿Ves? Nos estamos yendo por el número. Por eso Dios no se puede manifestar hasta que no creamos que Dios con poquitos hace mucho. Y si nosotros estamos esperando hacer algo hasta que todos se envuelvan, olvídese, hermano. Preocúpese en envolverse usted. Y deje que los otros hagan sus propias decisiones. Amén. Usted haga la suya. Gedeón era minoría. Elías era minoría, hermano, contra 450 profetas de Baal. Primera de Reyes 18:22. Y Elías, verso 22 dice, y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes,
y escónjanse ellos el uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y pondrélo sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos el un buey y haced primero, pues que vosotros sois los más. E invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, que Dios es. Quizás está conversando o meditando, o tiene algún empeño, o va de camino. ¿Acaso duerme y despertará? Y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaban hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él preparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacobo, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey y en pedazos y púsolo sobre la leña y dijo, henchid 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, e hicieron la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que no hay, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías era minoría, pero Dios estaba con él. Elías era minoría entre los 450 profetas de Baal, pero Elías, hermano, sabía que su Dios no le iba a fallar. Elías sabía que su Dios no lo iba a dejar avergonzado. Sabía que Dios podía, hermano, y Dios no lo dejó avergonzado. Dios le mandó fuego, a pesar de que había mojado el holocausto. 3 veces, hermano, bañó el holocausto de agua, hasta que el agua se regó hasta el suelo y se llenó la zanja de alrededor. Y cuando Dios mandó fuego, todo fue consumido. Y el pueblo pudo darse cuenta de una cosa, que Dios estaba con él. Hermano, nuestra preocupación debe ser esta: si Dios está con nosotros. Esa es la preocupación. Si Dios está conmigo. En todo lo que hacemos, tenemos que entender una cosa: si Dios está allí. Si no está ahí, no hay forma que podamos tener victoria. Eliseo era minoría ante el ejército de Siria. Eliseo era minoría, hermano,
él y su paje de armas, él y Giesí, ante un ejército que los tenía rodeado. Pero una cosa sabía Eliseo, que Dios estaba con él. Y cuando oró Eliseo por Giesí, le dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea, para que sepa que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En persona eran minoría, con Dios eran mayoría. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Usted siga buscando mayoría y va a tener muchos problemas. Usted busque la gente que camina con Dios y usted va a encontrar poca gente que en verdad quiere caminar con Dios. Usted va a encontrar muchos que piensan que ahí la llevan, pero no quieren aceptar que están jugando nomás. Serios, dedicados, entregados, son pocos. Pero con esos son los que Dios está. Y esos son los que Dios va a usar para glorificar su santo nombre. Seguir alcanzando las almas, los pecadores. Amén. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Mas a Dios gracias. Hermanos, si la minoría vale, es porque Dios está ahí. Y si la minoría Dios la ha bendecido y Dios la ha usado, es porque Dios está con ellos. Es lo que le da valor a la vida, hermano. Y lo que le da valor al testimonio. Y lo que le da valor a lo que se hace es cuando Dios está con nosotros. Dios, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo, hermano, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. La victoria no es propia, el Señor nos la da. Si permanecemos de pie ante las pruebas, es porque Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque vengan vientos y vengan tempestades y todavía estamos de pie, es porque nos da el poder para aguantar. Nos da el poder para soportarlo. Una vez me decía el hermano Pelayo, yo no sé cómo le hace usted para aguantar tanto. Hermano, nomás Dios que nos hace aguantar. Y todavía no se acaba la batalla. Hasta que ya está en la caja de muerto, hermano. Hasta entonces van a poder decir los que quieren nuestra muerte, al fin se murió. Pero no sin antes haber dejado huella. No sin antes haber dejado pasos marcados. Y vidas que todavía las puedo encontrar por la calle. Y no puede negar que soy su padre espiritual. Aunque lo nieguen, Dios nos usó para que fueran salvos bajo la predicación. Hay de aquellos que estén aquí y que se avergüenzan de su padre espiritual. Hay de aquellos. Mal los hijos. Yo recuerdo el pastor que nos pastoreó a nosotros decirme, yo soy su padre espiritual. Y le decía, pues nos está pastoreando, pero que yo me entregué a Cristo con un pastor que no sé quién es. El que Dios usó para que yo fuera salvo. No sé ni cómo se llama ni quién es. Soy huerfanito. Pero gracias por pastorearme. Gracias por enseñarme cómo caminar con Dios. Aprendí lo bueno de Él.
lo malo nomás se hace a un lado. Lo mismo usted tiene que hacer conmigo. Agarre lo bueno y deseche lo malo. Porque si agarra lo malo va a tener que almorzar todos los días. Ánimo. Valemos, hermano, pero porque Dios está con nosotros. Cierro diciendo esto, 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias. Yo nomás quisiera que en esta noche usted viniera al altar. No a otra cosa. Nomás a darle gracias. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento. ¿Por dónde? Por nosotros, en todo lugar. Dios, hermano, a través de nosotros hace llevar el olor de su conocimiento. Cuando entra un cristiano, hermano, que Dios anda con él, se puede sentir, los pecadores saben, hermano. Como aquella señora que le compré unos zapatos en un garage sale. Y que cuando ya me los medí, me los puse y me dijo, ahora sí ya está listo para el baile. Le dije, estoy listo para ir a la iglesia porque soy predicador. Ah, ya la regué. Tenga este folleto, ya la tuve que seguir allá para dentro del garaje de su casa. Me iba corriendo. ¿Qué es la diferencia? Dios hace la diferencia. Él es el que hace, Él manifiesta el olor de su conocimiento a través de nosotros. Yo espero, hermana, que cuando usted entre a un lugar, se pueda, las mujeres pecadoras pueden sentir que el perfume que usted lleva no es el del mundo. Porque a veces el perfume que se echa es el mismo que usan ellos. Malas palabras, maldiciones, rencores, marca rencor, marca envidia. Pues qué diferencia. No, es el mismo que uso yo. Pero llégale con ese olor de Cristo en tu vida y todos se van a dar cuenta que hueles diferente. Digo, dice el texto, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Donde entras, date a conocer como un hijo de Dios. Vamos a orar. Lo que le da valor al número pequeño es Dios en ellos. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Qué preciosa diferencia hace Jesús en la vida de la persona. Dice Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, si Dios está con nosotros, es lo que nos da valor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por lo bueno que eres.
Gracias por tu palabra. Y gracias porque podemos ver una y otra vez en tu palabra que la minoría siempre ha sido mayoría cuando tú estás con ellos. El mundo, Señor, en el cual vivió Noé, ciertamente era una mayoría muy grande contra él, pero tú estabas con él y él pudo valer más. Su fe condenó al mundo. Gracias, Padre, porque aunque José entró solo a Egipto, Señor, cuando tú sacaste a Egipto, cuando tú sacaste a Israel de Egipto, era más de 1 millón de personas. Tú, Señor, has hecho la diferencia. Dios mío, en esta hora, nomás queremos darte gracias, porque tú eres el que nos haces que siempre triunfemos. Porque tú nos das la victoria. Porque somos más, tú nos haces más que vencedores. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Padre, gracias. Gracias por darnos las fuerzas. Danos las fuerzas para soportar. Danos las fuerzas para aguantar. Danos las fuerzas, Señor, para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Señor, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu pueblo, Señor, que ha regresado en esta noche. Señor, con este pequeño grupo de pueblo, pero si tú estás con nosotros, de este pequeño pueblo puedes hacer maravillas. Ayúdanos pues, Señor, a seguir confiando y a depender de tu mano y de tu poder, de tu brazo poderoso. Porque tú eres el que haces en nosotros todas las cosas, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice tu pueblo, ayúdanos a confiar en ti. Y siempre, Señor, en cada victoria que podamos tener sobre las pruebas, que nunca nos olvidemos de darte gracias por la victoria, por hacernos triunfar y por llevarnos adelante. Ayúdanos a humillarnos y a reconocer que sin ti nada somos y nada podemos hacer. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.